Aquí, ¿cómo estás? Maratona. Creo que soy tu cruz este semestre. Para mí perfecto, no te preocupes. Ok. ¿Cómo estás? Ya me habías dicho que bien, pero ¿qué tal van las cosas? Pues ahí van. Ya la recta final, ya sabes, entregas, trabajos. Entonces, pues es lo duro y tupido, las dos cosas. Ujú. Sí, o sea, el cierre de semestre siempre es un poco complicado. ¿Y tú qué tal? Muy bien, tranquilo igual. Yo no estoy en cierre de semestre. Bueno, sí, pero como soy profe es diferente. Este, ¿Dónde estás dando clases? Ahí en Ibero, nada más que a nivel licenciatura. Qué Taller de suerte. investigación y psicología social. Ok. Y entonces vas muy seguido. Si tienes dos materias en licenciatura. Las doy en línea. Ah, Sí, sí, eso que dijiste, qué suerte, bueno, eso, ojalá y lo dijeron los alumnos, la verdad es que no. no, sí que sí. Yo sí me siento afortunado de que hayas aparecido, porque sí, ahorita estaba recapitulando los principios del semestre y sí, este, entre que es todo desconocido y no entiendes y nada, sí me estaba desesperando mucho, pero pues Ok. ahora por lo menos ya más o menos sé de qué se trata. Sí, eso ayuda un poco. ¿Y Familiarizar. en qué te puedo servir hoy? Porque creo que igual vas a hacer el único otra vez. Tengo mi tutor personal, oye, qué buena onda. Los jueves, sí, uno no sabe para quién trabaja, pero está bien. Esta vez estoy contento por eso. No, y fíjate que pues no, tampoco quiero abusar, entonces yo Pues es venía. que si no hay nadie más, no abuses. Sí. Pues no, pues también te puedo quitar nada más 20 minutos en lo que tengo dos dudas. Ujú. Para una regresión logística, Mm, la variable dependiente es la que siempre tendrá que ser nominal, nominal o categórica, ¿no? Casi sí, ajá, sí, sí, sí. Casi siempre es nominal. Eh, Dicotómica se les llama también a esas variables, Sí, pero también puede ser categórica. En realidad, si es categórica, habría que ver pues, qué tipo de categorías son esas categorías. Porque si son categorías Likert, por ejemplo, en donde se supone que subyace un rasgo, o sea, aunque son categorías, realmente pues puedes tomarlo como una medida continua, entre comillas, ¿no? y ya sé que Ajá. Pero si en su mayoría, vaya, la mayoría de las veces se utilizan para variables de tipo dicotómico. Existe o no existe enfermedad, existe o no existe tal cosa. esa es la cosa, tendrá que ser binomial forzosamente. Casi siempre. O sea, no, bueno, sí, forzosamente sí. Sí, 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 sí. Esa es la naturaleza como generalmente de eso. Pero se utiliza, por ejemplo, mucho en epidemiología. sí. A mí lo que me está costando trabajo y creo que lo estoy forzando ya, te había platicado que mi proyecto es conformidad social en situaciones de emergencia y en esta etapa son los Big Five rasgos de personalidad. Entonces me encontré con mucha literatura que dicen que, bueno, no mucha, tampoco mucha, pero sí la suficiente, que dicen que las mujeres se conforman más. Mm. Y pues quería ver qué onda con mi muestra y me salió que no, que para nada. De hecho, negativo y muy fuera de la significancia estadística, ¿no? Claro. Entonces, creo que estoy haciendo bien la operación y por eso te estaba preguntando si es la variable dependiente la que siempre debe de ser binomial, porque así lo estoy haciendo. Eh, O sea, que quiero entender que la conformidad es tu variable independiente y está intentando predecir el sexo. es que, es que también lo hice que lo que pasa es que conformidad no lo puedo tener. Bueno, podría ser, hay o no hay conformidad, pero no es tajante. Este, No, no, es una cuestión, o sea, me refiero a conformidad lo puedes tener como variable dependiente y sexo puede entrar como una variable predictora en una regresión normal o en una regresión lineal. Solamente que tienes que crear una variable dummy. Una variable dummy es una variable simulada, vamos a ponerlo así, en donde tú conviertes
una, una variable categórica nominal en una variable continua. O sea, se crean, son relativamente fáciles de crear. O sea, el sexo funciona como una variable categórica y tú la metes al análisis y siempre te la va a decir, no, pues esa no puede meterse en una relación múltiple, ¿no? Porque, pues, ¿cómo la metes? Y lo que haces es que hace a crear una variable dummy que se crea en SPSS, llamó VLSPR y todas. Hay funciones para crearlas. Básicamente lo que hace es asignar uno a una de las categorías y asignar cero a la otra. Se toma como una medida continua de 0 a 1. Y hay otra variable dummy que ahora asigna el 0 al que era antes 1 y ahora 1 al que era antes 0. Entonces, en una versión de la variable dummy tienes predicción mujer y en otra tienes predicción por ser hombre. Y puedes estimar una regresión múltiple común y corriente hacia conformidad y ver cómo el sexo predice la conformidad. Eso se puede hacer, ya no es una regresión logística, es una regresión lineal múltiple de toda la vida, vaya, pero eso se puede hacer. Digo, siendo estricto es una regresión simple, ¿no? Porque nada más tenemos una sola variable de sexo y, Sí, ok, pero cuentan como dos porque es hombre y mujer. ok. Ah, entonces, bueno, ya, cedo la palabra a Manuel. No, no quiero. No, ahorita yo vine a explicar. ah, Primero, tú dale, ahorita. bueno, punto y aparte, Tona. También una duda muy rápida. Yo ahorita tengo una tarea de Manova. Uy, ok. Entonces, tenía dos dudas ahí. Primero, este, los resultados o la significancia, ya usando términos, ya me siento todo un profesional. Estadísticos. No, que no es la F de Fisher. Hay cuatro otras diferentes pruebas. Mm, La pregunta es, ¿hacemos alguna de ellas y ya hay pros y contras en cada una de ellas? Pero después hay que hacer un post hoc siempre. O bueno, Espera, recomendado. si es MANOVA, estás probando efectos de interacción también, que es como una especie de nuevo factorial, pero más desarrollado. Entonces, quiero entender, en un ejemplo, ¿tienes por ahí un ejemplo para el que estás trabajando en este momento? Sí, el ejemplo es tal cual. Tenemos tres diferentes libros de texto con tres diferentes materias, ¿Sí? física, química y biología. Y Mm, tenemos un grupo de 12 alumnos. Se le mm, asigna a cada cuatro grupos un libro y después se hace el MANOVA. Y entonces ahí me quedé, y además ahí me siento súper orgulloso. Ya vas a ver, Manuel, cuando me toque, hice un box plot, sí, es un box plot con en R, que dije, mm, órale, ok, muy bien. padrísimo, padrísimo. Pero lo único que me falta y dime si se hace o no ver grupos con grupos como se hace en un ANOVA normal. Es que ese es el punto. Cuando tú ahorita lo que tienes es un nuevo factorial de tres partes. ¿Ok? Tienes tres materias y tienes tres libros de texto para cada materia, quiero entender, ¿no? Entonces, No, cada libro tiene las tres materias. ok, entonces son tres libros y tres materias. Ujú. Entonces, a ver, ¿cómo están organizados los grupos? Son 12 personas, me dijiste. Sí. Esas 12 personas pasan las 12 personas tienen las tres materias, cursan las tres materias. ¿Quieres que te enseñe Sí, la por favor, tabla? porque es más, ANOVA MANOVA, ANOVA y todo eso es mucho más fácil gráficamente. Ok. Pero no sé si me puedes dar permiso de Ya, presentar. ya están asignados, ya que todos los participantes pueden compartir pantalla. Ok. Ok, entonces. Ah, ok, ok, ok. Entonces,
Tienes sujetos, que son los participantes, tienes libros, que es libro uno 2 3 y tienes las calificaciones que tuvieron en física, química y biología. ¿Ok? En esta noción tienes dos efectos, eh, ¿no es cierto? Sí. Tienes, ¿qué sería? Tres efectos directos. A ver, es la calificación que sacan los sujetos en la materia en función del libro. Y tú hiciste tu ANOVA. ¿Cómo Sí, salió? ¿Tienes el resultado? sí. ¿Lo estás viendo? Salió. Ajá, ok, de acuerdo. Aquí está, salió un efecto, bueno, significativo del tipo de libro, ¿de acuerdo? El tipo de libro es algo que afecta a la calificación, pero lo hiciste considerando como variable dependiente que, Variable dependiente. eh, eso es lo que no estoy logrando como captar, sí. Pues la variable dependiente sería las calificaciones de los libros. pero juntas, Sí, porque hay en el script, ajá, sí, sí lo hice fusionando. A ver, no sé si, porque ¿cómo fusionas las calificaciones de física, química y biología si son materias independientes? pues ahí sí no sé. Aquí está el script. Ok, ese fue el que te dieron, ¿no? ¿O Sí, lo hiciste tú? no, lo saqué de un libro de texto. Ahí está, aquí está la cita. Ok, de acuerdo. Ah, vale, es lo que quería entender. Entonces, sí, porque no veía, no, como en la tabla que tú tienes, yo no veía un total, porque no está el total de calificación, no sabía cuál era la variable dependiente. Ok, ya entendí. La variable dependiente es el promedio de calificación, que se saca en función de sumar física, química y biología. Entonces, sí, cuando es así, sí tendrías que hacer un análisis post-hoc, ¿ok? Porque lo que estás haciendo acá, no estoy del todo seguro que sea una norma. O sea, pues, es que, ¿cómo es una nova? Porque según yo es una nova simple, ¿no? Oh, mira, aquí está el script. Me refiero a esto, o sea, a nivel teórico, tú tienes una variable dependiente y tienes una variable independiente, una y una, es una nova simple, nada más que tu variable independiente está dividida en tres grupos, o sea, son tres cosas, libros, el efecto de los libros sobre la calificación. Entonces yo no le encuentro el manova a esto porque pues no son tres variables independientes, es la misma, el tipo de libro. Sí. Entonces, si tienes solamente una variable independiente y tienes una variable dependiente, es como comparar la calificación en tres diferentes grupos. Es lo que haces en una nada simple, su calificación, su promedio en tres grupos. Solamente que lo que te está generando la variable de agrupación es el libro. En lugar de que fueran tres grupos independientes y comparar las calificaciones que sacaron, lo que están haciendo es comparar la calificación que sacan en función del libro que tienen. ¿Ok? Ujú. Pero sigue, o sea, yo, ahí es mi problema, no es contigo, sino con el ejercicio, es que no le encuentro la parte, pues, múltiple, en el sentido en el que no tienes más que un predictor. Si tienes una variable dependiente, que en este caso es el promedio, y tienes un predictor, que es una variable de agrupación, que es el libro, el tipo de libro que tú te estás poniendo. Pues para que fuera estrictamente MANOVA, tendrías que tener al menos dos predictores, y no lo tienes, ¿ok? Es ahí donde no, mi cabeza hace como, porque lo que haces en una nova es esto que me estás planteando. Pruebas en donde si hay diferencias significativas, que es lo que hiciste, y después haces pruebas post-hoc. Esto que tú hiciste es, haz pruebas si hay diferencias significativas y después haces pruebas post-hoc. Entonces mi pregunta para ti por lógica es, ¿qué diferencia hay entre lo que haces en una nova simple, que es
dónde está la diferencia y luego ver una prueba post-hoc y esta manobra. ¿Qué diferencia le encuentras? Y no, pues no, ninguna. No O hay sea, ninguna. desde tu punto de vista, ¿no? Pero desde el punto de vista de lo que dice el libro lo está planteando como 3 por 3. Es que para que fuera 3 por 3 y ahí tiene todo el sentido del mundo, es tomar el libro y tomar la calificación de cada materia. ¿Ok? Entonces sí, tienes un efecto del libro sobre física, un efecto sobre el libro sobre química y un efecto del libro sobre biología. Entonces, tienes diferentes combinaciones que puedes hacer porque puedes tener efectos de interacción. ¿Ok? Puedes ver cómo interactúan el libro y la materia o las materias. Puedes ver el efecto directo del libro hacia física, del libro hacia química y del libro hacia biología. Por eso en mi cabeza no entendía. Una MANOVA se identifica porque tú tienes dos tipos de efectos. Efectos de interacción, como es tus dos variables predictoras, y tienes efectos directos, ¿ok? De cada uno de tus predictores. En este caso, la materia y el libro, ¿ok? La materia, la calificación de la materia sería el rendimiento académico y el libro sería el tipo de recurso que tú estás utilizando. ¿Sí? Entonces puedes tener efectos directos, que es pues el sujeto hacia la física, el sujeto hacia química y el sujeto hacia biología, su rendimiento. Y tienes efectos directos del sujeto con el libro uno, el sujeto con el libro 2, el sujeto con el libro 3. O sea, como que si no lo haces así, si no es un, si no lo haces de esa manera, el manubrio no se, como que es difícil identificar dónde está propiamente hablando del manubrio como tal. Si el script así viene, pues entonces pues tampoco es un problema, vaya, lo haces así ya. En función de cómo viene el script y de lo que tú sacaste, sí tendrías que hacer una prueba post-hoc para poder averiguar cuál es el libro que te da el mejor rendimiento académico, porque hay una diferencia significativa, ¿no? Que eso fue lo que, a ver, ponnos el boxplot. Hasta donde se ve en el boxplot, es el libro 2 el que te da mejores efectos sobre la mayoría de las materias, ¿ok? Porque es los que tienen las medias más elevadas de las tres. Por ahí se queda rezagada química, pero fuera de química parece ser que con respecto a los otros grupos, la mayoría de las calificaciones es más alta, en el caso del libro 2. El libro 2 benefician a física y benefician a biología, pero no está beneficiando a química. ¿Ok? El libro que más beneficia a química aparentemente es el libro 3. ¿Ok? Ahí es donde estás teniendo como más fuerza. ¿Ok? ¿Cómo harías el pozo? Entonces, así de esto que te sale. Me imagino que sería por columna. Exactamente. Entonces, realmente no vas a hacer un post hoc, vas a hacer 3. 3. ¿Ok? Uno para el libro uno, uno para el libro 2 y uno para el libro 3, enfocado en el tipo de, la materia, pues, en donde están desempeñándose. Ok, Entonces tienes que hacer 3 pruebas post en dado caso. ¿Ok? ok, perfecto. Está raro, quizás tengo que volver a revisarlo, porque las nociones que yo tenía son otras, pero igual puede ser que me esté equivocando yo también en este momento. Entonces, eh, hace un muy buen rato que no veo una nueva. Entonces, igual de todas maneras, déjame lo reviso y te mando un mensajito en dado caso. A ver, la siguiente que tienes. El siguiente es el script y Ah, ya. sobre el script. No me déjame checar. Mm, Instrumentos para la gráfica, física, química y biología. Mm, Pero si lo notas, en ningún momento está sumando los promedios. No, pero por ahí yo supuse que el melt. Ok, así sí. A ver, otra vez los resultados. Porfis, perdón.
Resultados. Ok. Mm, el tipo de libro. Ok. Sí, tengo que revisarlo otra vez porque ahora ya estoy yo dudando sobre mí mismo. Porque sí hay una diferencia, sí, hay una diferencia entre Manova y Manova Factorial, pero yo no la estoy tomando en cuenta en este momento y quizás yo me estoy confundiendo. Pero estrictamente hablando, segundo procedimiento, eso sí te lo puedo decir, son tres cosas, no es uno más. Ok. Porque tienes los efectos del libro sobre cada una de las materias y aparentemente hay diferencias significativas en función de pues, todos los libros, todo el tipo de libro que utilizas. Pues para saber este, pues esos efectos correctos tienes que hacerlo libro uno, libro 2, libro 3. Que de hecho, esta presentación está basada en 3 libros y 2 de ellos te sugieren hacer ANOVAs separados. Después de hacer el Es que MANOVA. sí, es que sí. Por eso me estoy confundiendo y ahí es donde va la explicación. Cuando tú haces una nueva factorial, hay dos procedimientos adicionales. Haces una nueva factorial y ves lo que te decía, efectos directos, que son de los predictores hacia la variable dependiente, y una cosa que se llama efectos de interacción, que es cómo interactúan tus dos predictores juntos hacia la variable de interacción. La regla es, digo, la variable dependiente, perdón. La regla es, si sale un efecto de interacción, entonces olvidas los efectos directos y te vas sobre la interacción. Cuando tienes la interacción, tienes que decidir dónde vas a hacer justamente esto que acabo de decir, una ANOVA. En la primera interacción, que puede ser variable uno versus la 2 o en la segunda interacción, que es variable 2 versus la uno. Toma esta decisión, haces el ANOVA y después haces POSOC. ¿Ok? Esa es la manera en cómo funcionas en el ANOVA factorial. Estoy intentando recordar y por lo que tú me estás diciendo, entonces sí, no serían pruebas POSOC, sino más bien serían una ANOVA sobre libro uno, libro 2, libro 3. El que te salga significativo, haces después pruebas post-hoc sobre ellos. Entonces, creo que la diferencia, por ya esto ya no es más el razonamiento estadístico, es que el MANOVA prueba, digo, prueba solamente el efecto completo de una variable que puede estar dividida como libros en agrupaciones cuando tienes solamente un grupo. Que tienes un grupo que es tu grupo de estudiantes y haces subgrupos de estudiantes y les aplicas algo diferente a cada uno. Entonces, tienes que probar si tu variable dependiente, que es el libro, tiene un efecto sobre las calificaciones en tres diferentes rubros, en otros tres grupos. No pruebas porque aquí no tienes efectos de interacción. En un MANOVA no estás probando efectos de interacción, solamente el efecto del libro sobre las calificaciones. ¿Ok? Nada más. Entonces, haces el mismo procedimiento. Una vez que encuentres que hay un efecto del libro sobre las calificaciones, haces ANOVAs individuales para libro uno, libro 2, libro 3. ¿Pero para qué? Para encontrar qué calificación, digo, qué materia se está viendo beneficiada por el libro en función de si es libro uno, libro 2, libro 3. Ya sabes que los libros tienen un efecto sobre la calificación. Ahora vas a decir qué calificación es la que es beneficiada en cada uno de los libros. ¿Ok? Para el libro uno, ¿qué calificaciones se ven beneficiadas? Te puede salir significativo y en un postdoc vas a identificar qué calificaciones se ven beneficiadas con el libro uno. Libro 2 lo mismo, haces tu prueba ANOVA y vas a encontrar qué materia, qué calificación se está viendo beneficiada por el libro 2. Y igual, libro 3, qué materia se ve beneficiada por el libro 3. ¿Ok? Al final, con los descriptivos, con tu boxplot que hiciste, puedes comprobar de todas maneras cuál es el libro que es mejor que todos, porque si los tres en tu ANOVA de cada uno salen que son significativos y las calificaciones de química perdón, de química en los tres es la que menos se ve beneficiado, pues qué libro escogerías según tu gospel. Pues igual, Lo que este, habíamos dicho, el libro 2. sí. El único libro que aparentemente beneficia el, el química es el libro 3 por sobre las otras dos materias. Los otros dos, las medias de física y de biología están por encima.
¿ok? Ok, Pero en el libro 3 es la única en donde química está por encima de física y de biología. Entonces ahí queda una decisión que tomar al final, ¿no? Hay que ver si las diferencias son significativas en los tres o cuáles sí, y en función de esas diferencias significativas y tus análisis pasó, decidir por un libro por sobre los otros. ok, Pero creo que sí, la única diferencia entre esto y ANOVA factorial es que en ANOVA factorial tú vas a ver los efectos de interacción y aquí no. ok. Muy bien. Está curioso, tengo que volver a los libros, fíjate. En ANOVA no lo tengo tan claro. Es que también quién sabe si sea muy común. No, Yo- es poco común, sobre todo para personas como yo que no hacemos protocolos experimentales. Lo ves en la carrera y jamás lo vuelves a ver. Uf. Pero Oye, pues entonces ya dos últimas. Primero, ahorita me estoy dando cuenta que este no tiene bigote. La explicación es que el rango, termina en el cuartil 75 aparentemente, sí, ¿no? o O sea, antes del cuartil 75. ¿Sí? sí, no, no es que esté mal, sino hay una explicación tal cual. Ok, Ujú. ok, ok. Y luego, regresando a mi proyecto de titulación, y eso es nada más para hacer el ejercicio de MANOVA, no, no porque mi pregunta de investigación vaya por ahí. ¿Qué otra variable dependiente, además de conformidad, me puedo sacar de la manga para hacer una nova, un MANOVA? Porque tengo el Big Five como variables independientes. Tengo ya como variable dependiente la conformidad social. ¿Qué otra variable dependiente que venga del Big Five podría inventarme? A ver, espera. En una nova, tu única variable que tiene un nivel de medición intervalar, o sea, continuo, debe ser la variable dependiente. ¿Ok? Pues no Sí. todas. Ah, ¿me lo estás afirmando? Ok. Esa afirmación, porque fíjate, Ah, las calificaciones tú las tienes separadas por grupos. Es una variable categórica. De hecho, es nominal. Física, química, biología. El libro es una variable categórica. Libro uno, libro 2, libro 3. Tu única variable de nivel continuo, la intervalar o de razón, es el promedio. mm, Entonces, es tu variable dependiente, el promedio. En una nova, tu única variable de nivel continuo es tu variable dependiente. a ver otra vez. En una nova o Ah, manova, no. tu Ah, no. ¿Sí? única variable continua, con un nivel al menos intervalar, es tu variable dependiente. Ok. Todo mi cuestionario del proyecto de titulación completo, de todas secciones, son escalas de Likert, ¿Ok? de 5, bueno, está de 1 a 5. Pero tiene sociodemográficos, ¿no? Sí. De ahí, por ejemplo, tomas como variable dependiente la conformidad, ¿de Ajá. acuerdo? Esa es tu variable dependiente. ¿Quieres ver? Tu primer variable independiente va a ser el sexo, que es hombre o mujer, categórico. ¿Qué otras variables sociodemográficas tienes? Nivel de estudios, este, rango de edad. Entonces, en el caso, por ejemplo, de este nivel de estudios, tú puedes ponerlo así como está. Tu nivel de estudios iría en libro y el sexo iría en donde está aquí, física y química. Nada más que no tendrías tres, tendrías dos. Ok. Entonces, ¿cómo rellenas los cuadritos que quedan ahí? Con el puntaje que sacaron esas personas en tu variable de conformidad. Entonces vas a tener, supongamos, a Brittany, que es mujer, la tienes mujer, y supongamos que en libro, en lugar de libro, fuera a nivel socioeconómico, como dijiste, educativo o socioeconómico, Estudios, nivel de estudios, habíamos dicho. nivel de estudios. Entonces imaginemos que Brittany tiene primaria, ¿ok? Evidentemente, Brittany no va a tener secundaria al mismo tiempo que primaria. Entonces, por eso va en donde está el libro.
Tienes a Brittany, que tiene primaria y es mujer. Entonces tienes la parte de las dos variables que quieres probar. ¿Ok? Y vas a tener a una alumna, que es, que supongamos que tiene prepa y es hombre. Entonces está clasificada y tiene un puntaje. ¿Ok? Esa es una de las formas. ¿Ok? Otra de las formas sería que tú tomaras una de tus variables, de las continuas que tú tengas, las que aplicaste con Likert, y que crearas categorías. No sé cuál de tus variables continuas se preste para hacer una clasificación de categorías, como alto, medio, bajo, o, Pues el nivel o socioeconómico. ok. No, pero continuas me refiero, no sociodemográfico, sino de tus variables ya las del estudio. ¿Tienes personalidad? ¿Tienes nada más personalidad? Pues solo que meta este comportamiento planeado, pero bueno, sí, para este ejercicio sí. Este, Conducta planeada. Y puedes, el puntaje de conducta planeada, que es cómo se interpreta. Entre más alto sea que, pues de las 5 diferentes variables, no, eran 4. La variable dependiente ahí va a ser comportamiento, el behavior, que era conformidad. Las otras, normas subjetivas, eh, actitudes, normas subjetivas, puta, ahorita no me acuerdo. ok, no te preocupes. En normas subjetivas no tienes subfactores, se llama así normas subjetivas y ya. Y hay un puntaje. Ese puntaje entre más alto sea, ¿qué quiere decir? O más bajo. ¿Qué más te importa lo que opinen los demás? Y ahí puedes crear categorías. ¿Te importa poco? ¿Te importa más o menos? ¿Te importa un montón? Y puedes ponerlo en lugar de física, química y biología. Nivel de, nivel de importancia, nivel de la norma subjetiva, algo así. Ok. También es que estoy viendo que en tu estudio en particular es muy complicado que puedas replicar esto, porque si tú te fijas, Brian tiene una calificación, tiene un puntaje en física, tiene un puntaje en química y tiene un puntaje en biología. En tu estudio no hay una variable en donde, de las que tienes que continuas, en donde Brian tenga un puntaje en todas. O sea, Brian va a tener un puntaje en nivel socioeconómico y ya no va a tener un puntaje en los otros niveles socioeconómicos. Lo mismo va a pasar con todas tus otras variables independientes. Por eso esto es difícil replicar en psicología social, porque la mayoría de nuestros estudios no son diseños experimentales, ni tampoco así. Entonces, necesitas una variable para replicar esto. Necesitas una variable que tengas tú puntajes de una persona en cualquiera de los niveles diferentes que puedas tú sacar o categorías que puedas tú sacar. Y eso en psicología social es un poco complicado, porque no, generalmente si estás, son categorías excluyentes. Si estás en una, no estás en la otra. Entonces, lo que va a pasar aquí es que vas a tener un puntaje en promedio o vamos a tener un puntaje en hombres, pero pues ergo no vas a tener un puntaje en mujeres y necesitas el puntaje de mujeres. Entonces, no sé si tengas una variable así. Eso es lo difícil. No, yo creo que más bien no agarrar otro ejemplo. Ujú. Y Si en tu que no estudio no creo sea, que puedas sacarlo. sí, no. Lo que podrías es tomar otra variable dependiente, y se me está ocurriendo. Puedes tomar otra variable dependiente que no fuera personalidad y poner personalidad en donde está física, química y biología. Ahí sí, porque una persona que tiene un puntaje en extroversión, sí tiene un puntaje ¿qué? ¿Cuáles son los otros? De los del Big. Es extroversión, es, Neuroticismo, y- extroversión. ok, tomas tres, esas tres las pones, las sustituyes en lugar de física, química y biología, y tomas la variable categórica que tú quieres y la pones en donde está libre. Y ahí sí, pero te faltaría, pues no, el puntaje, tu variable dependiente sería la personalidad. Ok, Ahora, quiero ver cómo sale. Y va a ser muy raro porque la interpretación va a ser muy difícil de sacar, porque va a estar en función de personalidad así, tal cual, ¿no? Del nivel educativo, cómo beneficia a la personalidad. Sí, esto está bien raro, pero
para fines de poderlo correr en un código, tendría que ser así. Es la Sí, única variable que tienes categorías en donde cada categoría tiene una respuesta para la persona. sí. Creo que me está pasando lo que el carpintero y el martillo. Entonces, más bien voy a Ujú. buscar otro ejemplo. Sí, porque es muy raro, o sea, no es interpretable. Estadísticamente se puede sacar, pero no es interpretable. Ya. Hola, Sí, Lina, buenas tardes. sí. Jesús, perdón. Ah, sí, Joaquín, una pregunta. Lo máximo, bueno, último que mides como dependiente sería la conformidad social, ¿verdad? Eso La lo que, mides la que, como variable conformidad social. Eso se ah, mide como variable, o sea, continua, ¿verdad? ajá, es que Ok. la manera en cómo le llamamos las variables Ujú. es va, a va- curiosamente, irónicamente va a variar, ¿ok? ¿En función de qué? En función del marco de referencia que tú tengas. Si yo me planto en niveles de medición, estrictamente hablando, los nombres son nominal, eh, ordinal, intervalar y de razón, ¿ok? Si yo me planto en cómo se les llaman los problemas estadísticos, tienes variables categóricas que ahí se colapsan ordinal y nominal, y tienes variables continuas en donde se colapsan intervalar y de razón. ¿Ok? Entonces, cuando yo digo una variable continua, puede ser una variable de nivel intervalar o puede ser una variable de nivel de razón. En este caso, todas las variables Likert, y esto es importante un poco, cuando tú tienes un Likert, el Likert tiene un nivel ordinal, porque tienes totalmente desacuerdo. Bueno, también depende de cómo lo pongas. Si es de nunca a siempre, es ordinal. Si es de poco a mucho, es ordinal, porque son categorías ordenadas. Pero si es de totalmente desacuerdo a totalmente de acuerdo, su nivel de medición es nominal, que ahí no está el orden, son opiniones, nada más. ¿Ok? Entonces, ese es nominal. Ahora, ¿cuál es la regla? Si tú sumas los puntajes y sacas un total del factor, el total del factor, aunque viene de una variable de nivel categórico, el total tiene un nivel intervalar. Entonces, el total es una variable Entonces, continua, aunque venga de una variable categórica. Entonces, en este caso, por eso se utilizan escalas. Todo resultado de una escala sumado en un factor o en una dimensión única, ese resultado tiene un nivel continuo, o sea, intervalar, y se puede considerar como intervalar. ¿Ok? Cuando haces los análisis, y ahí es la confusión muchas veces, cuando haces un análisis factorial, con lo que trabajas es con los ítems. Entonces, como trabajas con los ítems, tienes que trabajar con variables de nivel categórico, ordinal, que estás tomando el Likert como tu referencia. Pero Ujú. cuando haces una TD Student, una NOVA y todo eso, estás trabajando con la sumatoria, con el factor. Entonces tu variable es de nivel intervalo. Es una cosa confusa, pero sí funciona. es Sí, que, es que, muerte por semántica. es, es que también estoy Es más bien pensando, por matemática, no por semántica. Jesús, Ok. Una pregunta, en JASP que no aparece la opción de intervalar, ¿la esa es intervalar la se otra. puede escalar? Continua en JASP, YAMOVE y SPSS se llama escalar. Y La es la continua. reglita. Sí, ¿Y la continuo es, intervalar es la es ordinal? que es, es que es eso lo que les decía a los chicos. Continuo, en el sentido estricto, la traducción es, puede ser intervalar o puede ser de razón. O sea, da igual. Una medida continua habla en función de la naturaleza de sus puntajes. Es decir, una medida continua es una medida en donde tú tienes unidades y dentro de esas unidades tienes un conteo intermedio. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Y puedes seguirlo subdividiendo. ¿Ok? Cuando tú tienes una medida categórica, es una medida en donde tienes medidas discretas, no hay puntajes en medio. Tienes 1, 2, 3, 4, sin pasar nada en medio. Así es como se interpreta. A nivel de medición, nominal y ordinal son categóricas, intervalar y de razón son continuas. Y ya nada más para fines de programas estadísticos, ¿por qué? No sé por qué chingados, pero intervalar y de razón se colapsaron en una cosa que se llama escalar, pero es solamente en los programas estadísticos. Ok. Es que esa es la razón, Tona, de que Carolina me dijera que los Likert eran escalares.
porque eran Es que intervalares. ¿Te acuerdas que te conté eso el otro día? estaban puestos como intervalares, pero es que realmente, o sea, a nivel psicométrico está bien cuestionable que lo pongas como un intervalar. Insisto, para que sea intervalar tiene que tener la distancia entre cada uno de los puntos tiene que ser la misma, no solamente a nivel matemático, sino también a nivel psicológico. Y si tú pones un poco a mucho y luego después del mucho al más o menos y luego del más o menos al, no sé qué sería, a ver, sería poco, después Poco, poco, más o menos, mucho, vamos muchísimo. a quedarnos con esos tres. Muy poco, poco y más o menos. La distancia del muy poco al poco, ¿cuánto consideran que sea? Vamos a poner, atrévanse a ponerle un número en su cabeza. No me lo digan, ¿ok? Cuando yo hablo, voy a ponerle en una escala del 1 al 10. Yo se los estoy diciendo, hagan ese ejercicio conmigo. En una escala del 1 al 10. ¿Cuánto es muy poco? Anótenlo en su cabeza. Luego, ¿cuánto es poco? Y ¿cuánto es más o menos? Ahora, ya que los tienen los numeritos en su cabeza, pónganlos por favor en el chat. Ahora vamos a ver qué sale por acá. 1, 2, 3, 5. 1, 3, 5, perdón. 1, 2, 3. 1.5, 2.1, ya vieron. A eso es a lo que se llama distancia psicológica. Aunque yo pueda poner por número 1 para muy poco, 2 para poco y 3 para más o menos, la noción psicológica de la distancia que existe entre una y otra cambia. En el primero, en el de Aline, hay 2 unidades de diferencia entre cada uno. En el de Joaquín hay 1 unidad de diferencia entre cada uno. Y en el de Jesús existe aproximadamente 1 unidad entre el 1 y el 2, pero existe 2.5 unidades entre el 2 y el 3. Entonces, las distancias psicológicas entre los puntos no son las mismas necesariamente para las personas, que eso es lo importante. Y eso es el principio fundamental del puntaje intervalar, que se supone que cada punto en el continuo debe ser el mismo entre cada punto que tú pones. Entre 1 y 2 tiene que haber la misma distancia. Y el 1.1 significa lo mismo para mí, que lo que significa lo mismo para Joaquín, para Jesús y para Aline. Y eso no es real. Entonces, el defender que un Likert es intervalar es como, uy, ni siquiera cuando lo ordenamos, ni siquiera cuando el Likert está ordenado, podemos asumir psicológicamente que es intervalar. Ahora, matemáticamente, voy a defender que el 1.5 significa lo mismo para Joaquín, para mí y para mí. Híjole, entonces, se puede, porque matemáticamente se puede, pero es bien cuestionable. Sobre todo cuando es innecesario. Si tienes correlaciones de tipo tetracórico y policórico que pueden hacerte el juego sobre, pues mira, considera los ordinales, no pasa nada. Con la correlación policórica los asumimos como continuos, sin necesariamente tener que asumirlos como intervalares. Pues ¿para qué los asumes como intervalares si hay procedimientos matemáticos que son más robustos considerando los ordinales? ¿Cuál sería la finalidad de aferrarte a que son intervalares? Pues no hay ninguna, o sea, ya puedes hacerlo matemáticamente respetando su naturaleza. Ok. Entonces, a nivel psicométrico no es defendible. A nivel estadístico, todavía. Pero a nivel psicométrico, no sé, hay procedimientos con los que puedes trabajar mejor. Jesús, no sé si tienes otra duda. Más que nada, quería comentar si tendría sentido, en este caso del proyecto de Joaquín, que hiciera una multiregresión lineal con la variable, y que nada más se hiciera como variable dependiente el de social, ¿cómo se llama? Conformidad Conformidad social. social, conformidad social, y que como variables independientes metiera cada uno de los datos de personalidad. Sí, Sí, sí se puede. así está. Ah, Así está. Nada más ujú, estaba yo deseando para hacer MANOVA. Sí, lo que mm, él quiere es agarrar la tarea y hacerla y aplicarla a su proyecto, pero no hay forma. mm, ah, Sí, en términos del proyecto, y de hecho, sí, so-
son estrictamente independientes los puntajes de los factores de personalidad. Sí. O sea, lo que yo responda en el factor de extroversión, nada tiene que ver con neuroticismo. Igual nos podemos meter. Bueno, ahí creo que Manuel tiene una opinión. Eh, Parte de lo que se hace es que una parte sí son incluso covarias, es un poquito, pero el solapamiento es muy, o sea, y ya dependiendo de la evidencia, algunos dicen que el solapamiento entre algunas rasgos de personalidad, por ejemplo, el de conscientiousness, eh, el nivel de conscientiousness también, parte de esto también te predice un poquito de neuroticismo y esto, pero pues así es. Es En debatible, general ¿no? es mejor asumirlos como independientes para Ah, términos. ok. Entonces, yo como metodólogo, lo que te diría, Joaquín, lo que les diría es pruébenlo en cada muestra. Hagan un estudio, hagan una prueba de colinealidad. Y si la colinealidad jala bien, pues adelante. Hagan el análisis de la regresión múltiple. ¿Sí? Ok. Porque si sale en algún momento, Dios no lo quiera, pero si sale multicolineal, pues ahí sí ya se chingó la cosa, porque la regresión va a salir mal. Entonces, Sí. digo, entendemos que teóricamente y probablemente la evidencia es robusta al respecto de que son variables independientes, pero a ver, también lo sabemos, la teoría es una cosa y la realidad es otra. Entonces, como están trabajando con datos reales y no con datos teóricos, pruébenlo. Lo de menos es que digan, ah, pues sí, la evidencia decía esto y nosotros comprobamos que sí, y ya, jala el estudio. Pero por cualquier cosa, de todas maneras tengan la evidencia de que es real y la teoría se sigue probando. Ok. Y no está de más. ¿Duda? ¿Alguna otra? Pues no sé si Alina venía con alguna misión. Sí, pero se va a quedar después conmigo. Ah, ok. No, yo no. Jesús. No, es que yo sí voy a usar R y todo en mi proyecto, pero la verdad es que como ando mucho a bajo la sombrita que me hace mi director ingeniero, muchas de las cosas, la verdad, no tengo una idea de inicio de cómo las voy a manejar, entonces está complicado que les traiga un caso que diga esto. Por Ok, eso ok. por eso vengo generalmente más como a escuchar, porque luego me da herramientas para yo pensar conforme voy sacando los datos. Es como, ah, mira esto que agarré de acá, pero ahorita, o sea, no podría ponerles en el... Sí, ok. Yo generalmente igual, abierto por si en algún momento hay una duda. Yo siempre les recomiendo pruebas a veces un poquito más abusivas de las que les piden. Ya Joaquín fue muestra de eso. De que le dije, pues es un estudio de moderación. Y, ellos, y sus tutores, no, 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 no es necesario. Y Sí. yo, no, yo le dije, no es porque fueran necesarios, porque es mejor. Y pues sí, evidentemente es mejor, pero es cierto que él está en proceso de titulación y ya no. O sea, generalmente hay pruebas con las que podrías jugar, pero es cierto, enfocados en sus proyectos de tesis, yo la recomendación creo que es la misma que con sus tutores, hagan la prueba más sencilla posible para responder su hipótesis y ya para manuscritos pues ya se vienen cosas más refinadas. Este, pero para la tesis sáquenla. Ah, es la Sí. recomendación. Ok. Pues sí, ok, pues bueno, creo que terminamos entonces 10 minutos antes porque Panalina me pido a otra cosa. Y pues acá nos vemos entonces el próximo miércoles. Muchísimas gracias, Tona, otra vez. Gracias. Y Gracias a perdone otra vez ustedes. el abuso. Y ya, sí, que no nos vayamos a quedar sin ver ecuaciones factoriales porque que tenemos una misión por ahí en el verano. Ecuaciones estructurales, ¿no? Estructurales, sí. Que Muchas funcionan gracias. igual. Gracias, Porque Tona. va, va, va. Nos vemos, cuídense. Buenas Gracias. tardes, Manuel, Alina. Adiós.